Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Zambrano, soy profe de la práctica de evaluación psicológica. Algunos ya me conocen porque soy su profe, otros no, quizás me vieron en el parcial. Pero bueno, hoy yo les voy a estar grabando y presentando el test de Raven, dándole las clases teóricas de este test y siendo como un abreboca de lo que va a ser las últimas semanas de nuestra práctica, que vamos a estar viendo la evaluación de inteligencia, ¿no? Entonces, vamos a empezar. A ver, la primera parte de la clase es inteligencia como objeto de estudio. Vamos a irnos a pensar qué es la inteligencia. Obviamente ya yo sé que ustedes vieron una materia completa dedicada a la inteligencia, así que voy a pasar rápido por aquí, pero igual mi idea es como refrescar un poco el valor de esto, de estudiar este fenómeno, ¿no? Entonces, vámonos un poco a la historia. Origen del término. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia proviene del latín intelligere, compuesto por inter, entre, y legere, leer o escoger. Entonces, inteligente es aquel que sabe escoger. Cicerón fue el que introdujo la palabra para significar el concepto de capacidad intelectual. Entonces, según la definición de la RAE, capacidad de entender o comprender y resolver problemas, ligada a funciones mentales como la percepción y la memoria. Entonces, como podemos ya ver, esta es el fenómeno y la capacidad, una de las más valiosas, además de los procesos superiores que tiene la mente humana, ¿no? Porque esta es la que nos permite entender, comprender lo que pasa en nuestro entorno y resolver problemas, ¿no? Enfrentarnos a el día a día, ¿no? A poder saber qué escoger, qué hacer, cómo hacerlo cada vez que nos ocurre algo en el día a día. Sigamos acá. Vamos a ver qué modelos explican la inteligencia, ¿sí? Por ejemplo, Vernon la definió en tres grupos: psicológica, capacidad cognitiva de aprendizaje y relación; biológica, capacidad de adaptación a nuevas situaciones; y operativa, aquello que miden las pruebas de inteligencia. Entonces fíjense como que empezamos a ver que hay cosas que se repiten, ¿no? Es mi capacidad de aprender, es mi capacidad de adaptarme, es mi capacidad de sobrevivir porque me permite resolver problemas. Y además es sumamente compleja porque involucra la memoria, involucra el pensamiento, involucra el lenguaje, involucra incluso la emoción, como vamos a ver más adelante con uno de esos modelos. Además, ha sido estudiada bajo distintas áreas de la psicología. La inteligencia no es un concepto exclusivo de un área de la psicología, como sabemos que típicamente, por ejemplo, la patología se dedica, por ejemplo, es el área clínica. En cambio, la inteligencia la han estudiado muchas áreas. Por ejemplo, en la psicología experimental, el pensamiento y solución de problemas, las leyes generales cognitivas y el comportamiento inteligente. La psicología diferencial, que mide y explica las diferencias entre las personas y fundamental la elaboración de diagnósticos y pronósticos. La psicología genética, por ejemplo, estudia los procesos de constitución y desarrollo del ser humano y su inteligencia. Pero también hay otras muchas áreas que estudian la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, la psicología clínica la estudia como forma de entender aquellas patologías como el retardo mental, los déficits de aprendizaje. Por ejemplo, la psicología social la estudia como un reflejo de las condiciones socioculturales, ¿no? O las limitaciones y las inequidades al acceso de recursos, cómo eso puede afectar el desarrollo de esta capacidad, ¿no? De este proceso intelectual superior. Entonces, la idea que quiero que se vayan llevando mientras vamos viendo como esta primera parte como más teórica, más de como a preparar el terreno para empezar a ver este test, es que esto es un fenómeno sumamente importante, muy clave para muchas áreas de la vida de un ser humano a lo largo de su desarrollo, y que además ha sido el interés del estudio y una fuente de mucha conversación y mucho estudio desde el principio de los orígenes de la psicología. Entonces, bueno, vamos a ver brevemente algunas teorías de inteligencia para que refresquemos un poco. Por ejemplo, aquí tenemos la teoría de Howard Gardner de las inteligencias múltiples, ¿no? Que surge en 1983 luego de que Howard escribiese Las estructuras de la mente, donde ofreció criterios para observar y desarrollar la inteligencia y no para medirla.
Eso, fíjense que eso es algo clave, ahorita lo vamos a hablar cuando pasemos a la parte como de las bases teóricas del Raven, pero fíjense que todo el tiempo está como que, ¿qué vamos a hacer con la inteligencia? La vamos a entender, la vamos a describir, la queremos usar para comparar, pero todo el tiempo está el medirla, el medirla, el medirla. Ya vamos a hablar de eso. Ok, entonces él dice, define la inteligencia como la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que puedan ser valorados en una determinada conducta. O sea, fíjense cómo se repiten siempre los mismos conceptos. Capacidad para resolver problemas, capacidad para aprender información, capacidad para elaborar productos, para hacer cosas. O sea, es una capacidad que cubre todo, ¿no? Lo que les decía, el aprendizaje, pero también la conducta, pero también cómo me enfrento a los problemas. Entonces, bueno, él propone los tipos que todos conocemos, lingüística, lógica matemática, musical, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, aquí puse una imagen de las inteligencias. La teoría triárquica de la inteligencia, esta es la de Sternberg, todos conocemos el triángulo de Sternberg, que en 1985 estableció 3 categorías para describir la inteligencia, ¿no? La inteligencia componencial analítica, habilidad para planificar, ejecutar y logro del conocimiento, la inteligencia experiencial creativa, experiencia de la novedad y automatización de procesos, y la inteligencia contextual práctica relacionada a la conducta adaptativa al mundo real. Fíjense entonces aquí qué importante, ¿no? O sea, tenemos la parte de la planificación, de ejecutar, tenemos la parte de la experiencia de lo nuevo, de lo novedoso, de aprender cosas nuevas y automatizarlas, ¿no? Aprendizaje, clave. Pero también, al igual que la teoría anterior que veíamos, hay una parte, como veíamos, que para Gardner era importante los productos dentro del contexto cultural. Aquí vemos que otra vez aparece la capacidad adaptativa, ¿no? Cómo yo me adapto al medio en que nací, cómo yo me adapto a las circunstancias donde estoy, ¿no? A lo que se espera de mí dentro de mi contexto. Eso también es parte de la inteligencia. Y si no, pregúntenle a los autistas, ¿no? Que sufren tanto por todo este tema de ellos no poder comunicarse de forma pragmática con su medio. Otra teoría que les traje para refrescar un poco la memoria del estudio de la inteligencia es la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que en 1995, si pueden ver, estamos viendo como todas las teorías que han ido apareciendo a lo largo de los años, definiendo la inteligencia como la capacidad para reconocer y manejar sentimientos propios, ajenos, organizándola en 5 capacidades, ¿no? Conocer emociones y sentimientos, manejarlos, reconocerlos, crear la propia motivación y manejar las relaciones. Y bueno, les puse un poco de emojis para representar un poco lo de la teoría de Goleman, que además me gustó traerlo también porque, bueno, obviamente cuando uno revisa muchas cosas sobre inteligencia, siempre está todo este tema como que, el resolver problemas, el aprender cosas nuevas, el poder hacer esto y aquello, pero incluso la inteligencia también tiene que ver con la parte emocional. Vuelvo al ejemplo de los autistas, vuelvo al ejemplo de lo que hablábamos, por ejemplo, en la clase de asesoramiento académico. O sea, no es solo que tú sepas resolver el problema, es que además tú tengas la capacidad de soportar la tristeza, soportar la frustración, poder manejar las relaciones, porque tú puedes querer salir muy bien en la universidad, pero tú no tienes como la capacidad de generar relaciones interpersonales. Tú vas a estar limitado a acceder, por ejemplo, a los trabajos de grupo, o vas a estar limitado, por ejemplo, mira, tengo un amigo que me puede prestar no sé, sus resúmenes. Entonces, esa capacidad de decir, oye, mira, si yo le pido prestado sus resúmenes, va a ser más fácil para mí estudiar, además tengo a alguien con quien puedo resolver problemas. Si yo resuelvo problemas y tengo con quien estudiar, voy a salir mejor. Ven, fíjense que todo eso está siguiendo una línea de pensamiento lógico, hay una parte emocional, oye, yo me siento bien si alguien me apoya, y además termina siendo lo que siempre hemos hablado, aprender una cosa y resolver un problema, en este caso salir bien en la universidad. Ahí yo estoy aplicando mi inteligencia. Entonces vamos a la siguiente parte de la clase, la parte 2, que es el origen del test de Rabi, ¿no? Bueno, yo no hice una lámina de eso, me quedé muy como en este test en especial, pero bueno, asumo que quizás se los nombraron un poco en evaluación 1, si no yo lo retomo. La evaluación de la inteligencia siempre ha sido una cosa muy valiosa en la historia de la humanidad y además en la historia de la psicología, ¿no?
Además siempre ha sido como ha estado muy relacionado con hitos en la historia, ¿no? Igual ustedes seguro vieron psicología, historia de la psicología y todo esto, pero para refrescar un poco la cabeza. Entonces, por ejemplo, cuando ocurre la Primera Guerra Mundial, cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, eh, los grandes países, las grandes naciones que iban a la guerra se enfrentan con la demanda, ¿no? Con el problema de que ellos tienen que mandar a esta guerra a un montón de hombres, pero es que no pueden mandar a cualquier hombre, porque a lo largo de la historia, o sea, desde la época de los griegos, o sea, imagínense que hablamos de Cicerón, ¿no? O sea, imagínense, antes de Cristo, ya se hablaba de la importancia de el inteligente, el erudito, el sabio, versus el bufón, el retrasado, el idiota, o sea, estas personas que a lo largo de si leen en la literatura, en la cultura popular, en la cultura folclórica, o sea, siempre como sociedad hemos establecido una diferenciación. Hay unos que sabemos que hacen bien las cosas, que entienden, que son creativos, que resuelven, que tienen buena memoria, y hay otros que no. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo entonces el sabio, el erudito, era el chamán de la tribu, ¿no? El chamán que hacía los ritos, que al que siempre llamaban cuando había un problema, o era el jefe de la tribu, ¿no? O la curandera, no dejemos a las mujeres por fuera, ¿no? La que sabía recetas y cosas y brebajes. Brebajes, ¿cómo se dice? Brebajes y como bebedizos y cosas que iban aprendiendo a través para darle a las personas cuando estaban enfermas. Y siempre tendíamos a las personas, los retrasados, las personas con... Ojo, no estoy usando retrasados como en forma peyorativa, sino porque esos eran los nombres que usaban, ¿no? En la cultura popular, el idiota, el bufón, estas personas que por su condición, por no estar... no funcionar de la misma manera que otros, siempre eran como señalados como, ¿no? El diferente, el que está mal, y entonces eran maltratados o eran utilizados para, para, para hacer burla, o por ejemplo el bufón para entretener, o incluso eran señalados, ¿no? De ser una señal de Dios, de que, este está poseído, ¿no? Como también pasaba, por ejemplo, con los esquizofrénicos o con los bipolares, ¿no? Con los trastornos psiquiátricos. De hecho, esto me recuerda, ¿no? Como la historia de lo diferente o la enfermedad mental, o bueno, las enfermedades en general. Por ejemplo, Velázquez, que tiene esta pintura de un señor con enanismo, y como él era parte de la corte, ¿no? Era como esta mascota de la corte, y no era ninguna mascota, era un ser humano que era un problema a nivel genético. Entonces, desde toda la historia de la humanidad esto ha existido, y esto ha sido algo que nos ha interesado estudiar, ¿no? Entonces, antes de la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, hay un enfoque en la evaluación cognitiva para poder asegurarnos que a quienes mandábamos a la guerra era más o menos funcional. Como sabemos que después de la guerra hay un pico en el desarrollo de la psicoterapia, porque bueno, sorpresa, después de la guerra todos vinieron con estrés postraumático y problemas emocionales, porque ¿quién diría que si tú mandas a alguien a ver muerte y violencia, va a volver con problemas emocionales? Esos psicólogos de 1940 ni se lo imaginaron. Mentira, no, había, eso también es parte de la historia de la humanidad. Entonces, bueno, no todo esto, los problemas mentales, la esquizofrenia, todo esto tiene años. Lo que quiero decir con toda esta cosa que estaba hablando hasta ahora es que esto tiene años en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en, valga la redundancia, en el enfoque factorial. ¿Por qué el enfoque factorial? Bueno, como les dije anteriormente, hay muchos modelos, hay muchas versiones de cómo entender este rollo de la inteligencia, ¿no? Este fenómeno de la inteligencia. Hay demasiados tipos, pero particularmente el que utiliza el test de Raven es el enfoque factorial. Entonces vamos a ver las bases teóricas del test. Charles Spearman y su teoría ecléctica de los dos factores. Esto empieza con Spearman por allá en 1903, si no me equivoco, cuando él plantea una idea revolucionaria hasta este momento en la psicología. Él dice, mira chicos, yo creo, me parece a mí que en la inteligencia hay dos vainas, así como clave, ¿no? Hay como dos cosas que yo estoy notando que, mira, estas las que son.
Está el factor G, el factor general, que se refiere a una característica personal eminentemente hereditaria, una propiedad específica del cerebro que varía de un individuo a otro, pero se mantiene estable a través del tiempo. Y el factor S, que representa las habilidades o aptitudes específicas de un sujeto frente a determinada tarea, que varía dependiendo de la educación previa a la persona y no son generalizables a otros ámbitos. ¿Qué es lo revolucionario de esto? Primero, un factor. O sea, hay un factor que todos tenemos. Profe, pero la palabra factor a mí me suena como a matemática, como una cosa así. Bueno, es más fácil en español, porque factor en español, perdón, en inglés es ¿cómo se pronuncia factor en inglés? Trait. Ajá, aquí tengo a mi Duolingo aquí presente. El trait, o sea, es como lo que viene del inglés, realmente lo que representa trait es como una cosa que todos tenemos, o sea, es como una característica, como un rasgo, como eso es el trait. Y en el español ellos lo transcribieron como un factor. Pero lo que quiere decir eso no es que es un número loco, porque claro, ustedes empiezan, bueno, es teoría de los factores, entonces son las teorías del poco de número. No, teoría factorial lo que quiere decir es que ellos están entendiendo que los seres humanos estamos compuestos de una cosa que está dentro de cada uno. Y esa cosa ellos lo llamaban el factor G. La otra cosa que es revolucionaria de esta teoría es una característica personal eminentemente hereditaria. Entonces, a lo largo de la historia, todos decíamos, bueno, ¿y el inteligente por qué será? Bueno, porque es iluminado por Dios. Y el retrasado o el que tiene discapacidad intelectual, como se le dice hoy en día, porque tiene esa discapacidad intelectual, porque es castigado por Dios, porque le mandaron un demonio, ¿no? Eso es lo que decían en la Edad Media y antes. Pero Darwin, ustedes saben el cuento del pana Darwin que se fue a la isla Galápagos y descubrió todo el cuento de los monos. Hay una película con el señor que también sale en los Avengers, que la pueden revisar, muy muy buena. Pero básicamente Darwin nos da la teoría de la evolución genética. Y empezamos a entender que hay cosas que son hereditarias, ¿no? Que también tiene que ver con los estudios de Galton. Hoy en día Galton, yo no sé si a Galton le iría muy bien, porque estamos en la época de Black Lives Matter y Galton no es que era muy... Galton era de esos que decían que los blancos son superiores y esas cosas, pero él nos dice, mira, yo me doy cuenta que si papá puntúa aquí, hijo va a puntuar también aquí. Y entonces empezamos a ver esa influencia de Galton, de Darwin, de toda esa gente acá. Y dice Spearman, mira, yo me estoy dando cuenta que esta cosa, esta característica, este factor que todos tenemos dentro de nosotros, se hereda. Pero hay otras cosas que no. El factor eso. Hay unas habilidades que se van adquiriendo. Entonces, Raven, el señor que hace este test, él era estudiante de Spearman. Entonces, fíjense, John C. Raven, alumno de Spearman, plantea la deducción como operación cognitiva básica. Se entiende a partir de las tres leyes en que este autor descompone el proceso de formación del conocimiento, conocida como leyes noegenéticas. Cuidado con esto. Profe, ¿eso quiere decir que la deducción es lo mismo que el factor de Spearman? No, no es lo mismo que el factor de Spearman. La deducción no es así enorme, no es una medida del factor G. O sea, yo solo les estoy echando el cuento de la base teórica de donde salió esta teoría, esta prueba. Pero no, el test mide la deducción y la deducción es operación cognitiva, es un proceso cognitivo que no representa una medida del factor G, pero tiene que ver con eso. Están relacionados, pero no son lo mismo, son primos. Entonces, vamos a ver cuáles son esas leyes que plantea Raven. La primera de ellas que indica que ante dos ítems, toda persona tiende a establecer relaciones entre ellas. Se denomina ley de deducción de relaciones. La segunda, llamada
de educción de correlatos establece que ante un ítem y una relación, toda persona tiende a concebir el ítem correlativo. Y la tercera, según la cual toda persona tiende a conocerse de un modo inmediato a sí misma y a los ítems de su propia experiencia, se conoce como ley de autoconciencia o introspección. Entonces, este es el planteamiento básico. Yo establezco relaciones, yo establezco un ítem correlativo y yo tengo un reconocimiento de esa experiencia de establecer esa relación. Vamos a ver eso para que con de otras maneras para que lo puedan procesar mejor. A ver, la deducción y su relación con la inteligencia. Porque acuérdense que le dije, la deducción no es lo mismo que el factor G. Es un proceso que es parte de. Les leo. Estas observaciones explican la íntima relación de la percepción con el pensamiento simbólico. La conducta deductiva exige un proceso perceptivo más activo que uno analítico o reproductivo. Supone problematizar lo familiar, así como desarrollar la comprensión y resolver problemas. Así definida, la capacidad deductiva estaría relacionada, no es lo mismo, relacionada con la inteligencia fluida, mientras que la capacidad reproductiva se aproxima a la inteligencia cristalizada. Teoría de Cattell. La inteligencia fluida se refiere a la habilidad de utilizar el razonamiento abstracto para resolver nuevos problemas que no fueron enseñados en la escuela. Generalmente se evalúa mediante analogías abstractas cuyos datos no envejecen a lo largo del tiempo ni son específicos de una cultura. La inteligencia cristalizada, en cambio, es culturalmente más específica, dependiente de la escolarización formal y sujeta a la variedad de los conocimientos adquiridos. Por ende, el incremento de la inteligencia cristalizada a lo largo de la vida de una persona es esperable, mientras que el incremento de la inteligencia fluida no lo es. Entonces ya aquí estamos perfilando que ese proceso cognoscitivo, ¿no? Que esa capacidad que la que refiere la educción de encontrar, acuérdense, relación, de asociar dos ítems y encontrar relación entre ellos, ¿sí? Es una habilidad que está desarrollada con el pensamiento simbólico y que está desarrollado con el razonamiento abstracto, con la inteligencia fluida. ¿Y qué sabemos de la inteligencia fluida? Que es algo que no se enseña, que además tiene relación con todo este cuento que echamos de de Darwin y de Galton y de Spearman, que es algo hereditario, que esa no cambia, que eso, nosotros nacemos con eso. Y allá es a donde apunta la deducción y nuestro test. Entonces, parte 3. Descripción, aplicación y corrección del test del Raven. Ya yo les di la base teórica de la historia de la inteligencia. Ya yo les di la base teórica de nuestro test en particular. Porque hay muchos tests que evalúan de muchas otras maneras, pero este en particular está evaluando desde el enfoque factorial y desde la visión de la educción como el proceso cognitivo principal que nos interesa. La teoría te lo dice, hay otros. Spearman lo dijo en 1903, hay otro factor, no es uno solo. La teoría de Cattell te lo dice, está la fluida y la cristalizada. Pero nosotros estamos diciendo, ok, yo sé, chévere, pero mi test, el test que inventó Raven dijo, mi test va a medir es esto. Así como el test de la familia mide la familia y el test educativo mide la de la escuela, el test de Raven mide el test de Raven mide la educción como relacionada a la inteligencia fluida. Eso es lo que usted se tiene que llevar. Sigamos. ¿Por qué matrices? Usted se preguntará, ajá, profe, se llama test de las matrices progresivas de Raven. ¿Qué hizo que Raven eligiera eso? ¿Por qué no eligió paticos? ¿Por qué no eligió dibujos? Como hizo Macover en su test. ¿Por qué matrices? Les leo. Ya, déjenme quitar esto aquí. Las matrices miden la capacidad para educir relaciones. Así es sencillo.
Esto se debe a que las variables entre las que deben verse relaciones no son en sí mismas obvias. Hay que discernir la relación para reconocer esas variables. Por lo tanto, puede sostenerse que este test mide la inteligencia fluida. Profe, ya va, no entendí. Válido. Yo le digo, mire, sencillo. ¿Por qué matrices? Porque las matrices son una buena medida. Miden la capacidad que quería medir Raven. ¿Cuál es la capacidad que quería medir Raven? Él quería medir la deducción. Entonces, eso es como decir, yo quiero medir personalidad, póngale a la persona a hacerle un dibujito. Usted quiere medir la deducción, póngale a la persona al frente una matriz. Entonces él dice, las variables entre las que deben verse relaciones no son en sí mismas obvias. Si yo le pongo esto a ti, ¿cuál es la relación entre ellas? A la primera vista no aparece. Bueno, aquí hay un... A ver si esto tiene un señalador. Ajá. Bueno, profe, aquí hay una cruz, un rombo, una estrellita. Esto tiene unos puntos. Esto tiene una X, esto tiene un cuadro. No sé, no entiendo. Pero si usted le pone, ¿no? Empieza a activar su procesamiento abstracto, ¿no? Su capacidad simbólica, usted empieza a decir, bueno, pero mira, esto se repite, ¿no? Cuadro, cuadro, cuadro. X, X, X. Punto, punto. Ok, entonces aquí debe haber punto, ¿no? Y aquí hay una cruz, aquí hay una cruz y aquí otra vez hay una cruz. Aquí hay un rombo y aquí hay un rombo y aquí hay un rombo. Aquí hay una estrella y una estrella. Entonces, se repunte punto, se repite la figura. Ah, entonces ¿cuál tiene que ser? Esta que está acá. Ese proceso que yo acabo de contar es esto que él dice acá, de que yo fui viendo la relación entre las variables que al principio no era obvia, pero que después sí pude reconocer. Eso es el proceso educativo. Ok, sigamos bien. Volví. Objetivo del test y características. El objetivo del test es medir inteligencia, capacidad intelectual, habilidad mental general por medio de comparación de formas, y el razonamiento por analogías. Analogía, o sea, si yo hago esto, entonces también puedo hacer aquello. Acuérdense, ¿se acuerdan las primeras leyes que les dije hace unas láminas atrás de Raven? Eso mismo, relación de ítems. Pone en juego procesos de deducción de relaciones y correlaciones sobre un material en el que las variables a considerar no son obvias, es decir, deben extraer nuevas comprensiones a partir de la información dada. Porque cada vez que te ponen una figura como esta figura, ay, no me deja echar para atrás la lámina, pero bueno, la lámina donde le puse la matriz anterior, esas figuras van cambiando. Entonces, cada vez que cambia, es una nueva extracción que tengo que hacer, una nueva deducción. Cada vez que me presentan esa imagen, yo tengo que volver a discernir, volver a extraer cuál es la relación que no es obvia, porque tú lo puedes ver al principio, ay, qué fácil, pero después tú y que, ya va, ¿qué están haciendo aquí con esta figura? ¿Sí? Entonces, sigamos leyendo. La tarea del sujeto consiste en completar 60 matrices lacunarias distribuidas en 5 series de 12 ítems cada una, a partir de elegir la respuesta correcta de entre 6 u 8 alternativas. La serie completa integra una escala de matrices en orden de complejidad creciente, construida de manera de revisar en la forma más completa posible los sistemas del pensamiento de desarrollo intelectual. Ventajas de este test. Ajá, veamos esto. Es un test no cultural, no verbal, no manual. Interesante y sencillo. Ya va, ¿cómo así? ¿Por qué no cultural? Porque no responde, esas figuras que yo les mostré son figuras universales. Porque además son formas que están en la naturaleza. Todos hemos visto algo redondo. Algo redondo, una naranja. Todos hemos visto algo cuadrado. Todos hemos visto rayas, puntos, son las primeras, de hecho son las primeras cosas que dibuja un niño. ¿Qué dibuja un niño? Una raya, un punto, ¿sí? Entonces es algo no cultural. En cambio, ejemplo, yo siempre he hecho esta historia. Estaba yo en una escuelita, si ustedes no saben qué es escuelita es, como se le dice a la práctica profesional de psicología escolar.
Y yo tenía que pasar un KBC, que hasta donde sé todos ustedes conocen el KBC. Entonces, le estaba pasando cierre gestáltico a la nené. Y la niña, claro, yo estoy pasando los ítems sociales y la niña se queda mirando y me dice, no sé cómo se llama eso, pero yo sé que eso sale en las películas. Yo lo he visto en las películas, eso sale. Y de ahí sacan agua. ¿Ustedes quieren saber qué era? Era un hidrante. ¿Saben? Los que están en la calle donde los bomberos sacan agua. Y para mí eso fue impactante porque yo dije, claro, esa niña jamás en su vida ha visto un hidrante, porque ella vive en la punta de una montaña donde ni siquiera llega agua potable. La única manera que ella conoce de fuente de agua es o el río o un tobo de agua. Un tobo. Entonces, fíjense cómo ahí hay una diferencia cultural. Ese test, el KBC, fue hecho en Estados Unidos. En Estados Unidos, todo Estados Unidos usan los hidrantes, o sea, están en todas partes, en las ciudades, en las calles, en las avenidas, en los neighborhoods. Pero en Venezuela no tenemos hidrantes, en las montañas, por ejemplo, o en los pueblos, en el campo no hay hidrantes. Entonces ahí hay una interferencia cultural. Esa prueba ya ahí tiene un error. O sea, no es un error, o sea, es tiene una desventaja, que en las culturas donde no hay hidrantes, ese ítem es inválido. Ese ítem es inválido porque, ¿qué hacía yo? Se lo ponía como malo a la niña. Decía, no, la niña se equivocó. No, se lo tenía que poner bueno, porque ella me dijo, yo sé que eso da agua, pero no me sé el nombre, porque yo solo lo he visto en la televisión. Pero según el manual del test, yo tenía que ponérselo malo porque ella me tiene que decir el nombre. Entonces ahí ustedes pueden ver cómo un test, si no está acorde al contexto cultural, puede penalizar el puntaje del sujeto. Además, es no verbal. Bueno, ¿y qué puede importarme a mí lo verbal? Bueno, que los test verbales, primero, no sirven para las personas que son mudas. Segundo, ¿cómo hace usted? Vamos a decir que ustedes son como yo y le encanta esto de trabajar en la ONU y en Plafam y estas cosas, y yo me voy a ir a trabajar en la frontera con Brasil. Ah, ok, chévere. Voy a pasar un test de inteligencia. ¿Qué habla la gente en la frontera de Brasil? Habla portugués. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar su inteligencia si mis pruebas están en español? ¿Cómo creen ustedes que evalúan la inteligencia de las personas refugiadas de Siria en Alemania? Que ellos hablan sirio y los alemanes hablan alemán. Pruebas verbales no pueden utilizar. De hecho, incluso las pruebas verbales tienen que ser ajustadas al país. Porque, por ejemplo, en España, un niño dice coche, y coche es como se le dicen a los carros. Pero en Venezuela tú dices coche. Si tú me dices, hay un coche, yo pienso los carritos del bebé. Porque en mi casa le dicen coche al carrito del bebé, ¿no? A la sillita, ¿no? Entonces, ahí está el tema de por qué este test se pasa esa otra interferencia. Y no manual, porque imagínense que usted llegue y le va a pasar este test y la persona no sabe escribir. Usted le va a pasar, te va a pasar un test. Ah, ok. Dibujo una persona. Ajá, yo nunca he agarrado un lápiz. Está como difícil, ¿no? En cambio en este test, aunque más adelante vamos a ver que bueno, que necesitas lápiz y necesitas una hoja de respuesta, en el peor de los casos, si la persona no sabe escribir, te lo señala. Señálame y pone su dedito. Y si no sabe escribir, o por ejemplo, una persona que tiene parálisis. Una persona que tiene parálisis. ¿Cómo tú puedes medir la evaluación de una persona? Ah, como tiene parálisis, no, él no mueve las manos, no se evalúa. No, pero hay muchas personas con parálisis. No sé si se acuerdan, por ejemplo, el famoso Stephen Hawking, el de la película esta de la teoría del todo, ¿es que se llama la película? A él lo evaluaron, lo habrán evaluado 1.000.000 de veces de forma en su inteligencia, ¿no? Me imagino, para conocer su IQ y todo eso. ¿Y cómo hacía él? Él estaba todo así enjuntadito en una silla. No podemos evaluarlo. Pero él tenía al principio, si se acuerdan en la película, no sé, hay una parte donde él como que señalaba era con un palito, con la boca, él hacía como, mira ahí, como hacemos los venezolanos, mira ahí.
El Raven es perfecto, señálame cuál va y yo te voy puntuando. Entonces, este test, esas son sus ventajas. No tenemos que enfrentarnos a ninguno de los problemas de los escenarios que ya les mencioné. Es interesante y es sencillo, bastante sencillo, los pasos. No es como ese rollo de que si el perrito, ¿cómo se llamaba? Robert, no me acuerdo, el perrito del KBC, que era como que, bueno, aquí hay un perrito, pero no lo puedes pasar por acá, pero sí lo puedes pasar por acá. Y yo, ¿qué? ¿Pero qué es esto? Dungeon and Dragons, ¿sabes? No, o sea, es una cosa sencilla. Señalar, dime cuál. Es uno entre esos, selecciona. Es mucho más sencillo que es, por ejemplo, a mí me parece que el KBC de las actividades a veces son complejas, ¿no? Que si dime el nombre del pececito, que si luego acuérdate de los símbolos, ¿no? En cambio, esto es muy sencillo y eso es bueno. Claro, eso también le da una limitación porque nos da una información muy general del sujeto, pero bueno, a veces uno en la clínica no tiene tiempo para ponerse con el perrito y el manual y la cosa. Entonces por eso es sencillo y viene la siguiente ventaja que es resulta económico en personal, tiempo y material, ya que puede ser utilizado en varias aplicaciones a sesión de protocolo de respuesta. Con un Raven tú necesitas un solo cuadernillo de estímulo y le sacas fotocopia a la hoja de respuesta una y otra vez. Sencillo. Puede ser autoadministrado. Ahora que es digital, más adelante hablaremos de eso, todavía mejor. Pero una hojita, la gente anota ahí sus respuestas, es sencillo, no tienes que pasar 3 horas con la persona, ya va, déjame buscar el cuadernillo, ya va, déjame buscar el muñequito del perrito. No. Obviamente, como pueden darse cuenta, mi sesgo hacia el KBC, a mí no me gusta el KBC. Pero, o sea, lo que estoy tratando de venderles es porque este test es tan utilizado, porque es muy sencillo, es muy básico, no tienes que complicarte, casi que le das el cuadernillo a la persona, le das el lápiz, le das la hoja de respuesta y te vas, te tomas un café y cuando regresas ya está listo y contestado. En su versión original no posee límite de tiempo. Se aplica a cualquier persona independientemente de su idioma, educación, capacidad verbal y sensorial. Eso es otra cosa, ya que dijo aquí educación. ¿Qué pasa si, bueno, respóndeme este test? Ajá, yo no sé leer. ¿Cómo te va a responder el test si no sabe leer? No puede. Pero aquí no hay problema, porque dijimos que eran ¿qué? Círculos, rayitas, estrellitas. Para eso tú no necesitas saber leer. Otra ventaja del test. Puede ser aplicado a cualquier persona sin importar su estado o capacidad motora, eso ya lo explicamos con el cuento de Stephen Hawking, y no intervienen los conocimientos adquiridos, por lo que el grado de escolaridad no es determinante para su aplicación. Y su tiempo de aplicación oscila entre 30 y 60 minutos, generalmente es contestado en 45 minutos. Esto es muy valioso, esto es muy importante también porque si se acuerdan del KBC y si hubiésemos visto el WISE, hubiésemos hablado de esto. Aunque a mí me encantan las baterías de Wechsler y sé que a algunos de ustedes quizás sí les gustó el KBC, administrarlo toma al menos 3 sesiones de 45 minutos. O sea, es una prueba larga y extenuante, o sea, es sumamente extenuante. En cambio, esto lo pasas en media hora y la persona ni se enteró, o sea, hasta la persona se lo disfrutó. O sea, yo he pasado esto, hay personas que me lo contestan en eso, en 30 minutos, o sea, rapidito, 60 quizás si se le hace alguno difícil. Entonces, una prueba muy rápida, que por ejemplo, cuando tú trabajas en selección de personal, que tienes que atender muchas personas, que tienes que evaluar muchas personas en poco tiempo, muchos candidatos, o por ejemplo si trabajas como trabajo yo en una ONG o en una organización donde atendemos muchas personas, o sea, no es como en el consultorio privado, que la persona te está pagando sus 45 minutos y bueno, vamos a echarnos la bomba. No, en Plafame es rápido, porque yo tengo una lista de espera de 20 personas más que también necesitan ser evaluadas. Entonces, en esos casos, el Raven es perfecto, porque en un día sales de él. En una sesión está lista toda la evaluación cognitiva. Escalas del test. El test tiene 3 escalas, ¿sí? Tiene la escala general, la escala coloreada y la escala avanzada. La escala general es la más utilizada, es la que ustedes van a utilizar. Consta de 5 series A, B, C y D, A, B, C, D, E, no, D, E, ay, no lo puedo decir bien, de 12 elementos para sujetos de entre 12 y 65 años.
donde la complejidad aumenta a medida que avanza el examen, requiriendo cada vez mayor capacidad cognitiva para codificar y analizar la información. Todas las fichas se presentan en tinta de color negro sobre un fondo blanco. Esta es la escala que vamos a utilizar este semestre y es la que está, gracias cortesía de nuestros amigos argentinos que hacen todos los test latinoamericanos. Además son los pioneros del psicoanálisis casi que en el mundo, entonces bien por los argentinos, aunque tampoco es que ellos necesiten mucho para autoenvanecerse. Y es la escala general, es la escala clásica, es la que se utiliza en la mayoría de los sitios de atención psicológica. Escala coloreada. La escala coloreada consta de 3 series, la A, AB y la B, de 12 elementos. Las series A y B son iguales que en la escala general, pero con color, introduciéndose la serie AB entre ambas. Diseñada para utilizarse con niños entre 5 y 11 o 12 años de edad, ancianos o personas con compromisos cognitivos. Aquí pasa algo muy interesante. Fíjense que muchas veces uno dice, oye, ¿y qué hago con alguien que tiene retardo cognitivo? Perdón, discapacidad cognitiva o retardo mental. ¿Qué hago con esa persona? Mira, ya le pasé el RAW en general y me salió que es bruto. O sea, bruto. Bueno, tú puedes pasarle esta escala para ver dentro de esa percentil bajo en que quedó, qué tan bajo está. O sea, ¿cuál es ese nivel de discapacidad? ¿Es alto, medio o bajo? Porque, por ejemplo, en el RAVEN, que esa es como una de sus limitaciones, te va a decir que está deteriorado, está bajo. Ah, bueno, ok, chévere. Pero, ¿qué hago yo con eso? O sea, porque acuérdense que hay 3 niveles de discapacidad intelectual: bajo, medio, alto o grave. Entonces tú dices, oye, ¿cómo lo puedo saber yo? Le paso una escala coloreada. Si en la escala coloreada me puntúa alto, entonces yo digo, ah, bueno, mira, es deteriorado, pero es bajo. Porque funciona como funcionaría un niño de 12 años. Puede resolver algunas cosas. Pero si en la escala coloreada me vuelve a salir bajo, yo digo, oye, es grave la cosa. Es grave porque me sale bajo en este y me sale bajo en el otro. Para eso utilizamos, por eso es que dice aquí, personas con compromiso cognitivo, ancianos. Y las escalas avanzadas, la forma avanzada de las matrices contiene 48 ítems, que se presentan como un conjunto de 12, serie 1, y otra de 36, serie 2. Los ítems se presentan de nuevo en tinta negra sobre un fondo blanco, y se vuelven cada vez más difíciles a medida que avanza a través de cada conjunto. Estas matrices son utilizadas en adultos y adolescentes con una inteligencia superior a la media. Entonces, bueno, aquí yo ponía unas imágenes, ¿no? El niño, el abuelito en silla de ruedas, y como que para la gente, por ejemplo los universitarios o las personas que tienen inteligencia superior a la media, este es el test. De hecho, yo me pasé el RAW en general y ahora yo me debería pasar el avanzado porque en el general yo di superior a la media. Jaja, inteligente. Pero ya vamos a hablar de eso también, que puede ser. Y este test pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo le paso el RAW a alguien. Esa persona me dio inteligencia superior. Ok, superior. Pero ¿qué tan superior es? Le paso a la escala avanzada. La escala avanzada me va a dar una evaluación mucho más clara de qué tan inteligente es. Si es un super dotado o es una persona normalita con un CI adecuado, que es la mayoría de las personas que llegamos a la universidad, porque sin eso no llegas a estudiar psicología en LUCAP. Así que siéntanse bien con ustedes mismos, que si llegaron hasta acá es porque tienen un buen CI. Vamos con la administración del test. En la administración en presencia, porque ahora estamos con nuestro tema del coronavirus, tú sabes, el tapaboca, la cosa. Pero en la administración presencial, esa cosa que hacíamos hace 6 meses, la consigna era la siguiente. Teniendo el cuadernillo, la hoja de respuestas y un lápiz y un borrador a la mano, se le decía al sujeto: observa esto, se señala la matriz superior,
es un dibujo en el que se ha omitido un trozo. Cada uno de estos trozos que se hallan en el trozo anterior, señala cada uno, tiene la forma adecuada para llenar este espacio, pero no todos completan el dibujo. Los números 1, 2 y 3 no son los que corresponden y el 6 es casi el apropiado. Ahora tú señala el trozo adecuado. Si hasta aquí la persona no le ha señalado el trozo adecuado, usted le repite la instrucción hasta que la entienda. Si no la entiende, olvídese, es un retardo mental. Pero cuando le entienda la instrucción, uno esperaría que en la primera usted le sigue diciendo. En cada página hay un dibujo en el que se ha omitido una parte. Todo lo que debes hacer es señalar cuál es en cada caso el trozo adecuado para completar el dibujo y poner la opción en la hoja de respuestas. Vamos a pasar la hoja. Los dibujos son fáciles al comienzo y se hacen más difíciles después. Si prestas atención a cómo se resuelven los fáciles, los últimos te resultarán menos difíciles. Ahora trabaja sola y veamos cuántos puedes resolver. Puedes emplear todo el tiempo que desees. Ten cuidado, no hay necesidad de apurarse. Recuerda que en cada caso solo corresponde uno de los trozos. Esta es la versión original. ¿Qué pasa? Adaptar a la versión web. ¿Por qué digo yo eso? En este semestre virtual vamos a utilizar el link web que les dije que era cortesía de nuestros amigos argentinos. Y aquí el sujeto tiene que darle clic con el mouse, ¿sí?, al trozo que corresponde. Entonces ustedes le pueden decir eso mismo por teléfono o por videollamada, por donde sea que le están explicando. De hecho le pueden decir, me parece a mí, no, se ponen por Zoom, que les comparta la pantalla y van viendo cómo la persona va respondiendo, ¿no? Porque me di cuenta, haciéndolo yo, que el test no te da el puntaje de discrepancia. Entonces yo creo que si lo logran, yo sé que también hay limitaciones de conexión y todo eso, pero si logran, para que ustedes también vayan llevando el registro de las respuestas y puedan después sacarle el puntaje de discrepancia, que ya vamos a hablar de eso. Pero en la versión web, ahorita yo les mandaré el link cuando les mande esta clase, para que ustedes se metan y vean que va apareciendo cada matriz y tienen que darle clic con el mouse. Y bueno, si se quieren se pueden pasar la prueba, si quieren saber su percentil. Ok, corrección del test. Voy a pasar brevemente por aquí porque igual eso es lo que vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Pero voy a pasar por todos los pasos igual. Igual debería haber un archivo en módulo 7, si no está yo me encargo de subirlo, donde está explicado el paso por paso de la prueba. Entonces, usar la plantilla. Les dije que eran 5 series de 12 ítems cada uno, haciendo un total de 60 ítems. Cada ítem vamos a ir con la plantilla donde dice cuál es la respuesta correcta y vamos a ir colocando más cuando la respuesta es correcta y menos cuando la respuesta es incorrecta. Igual eso lo vamos a hacer en la práctica. Después de que usted hizo todo eso, vamos a sumar los puntajes totales, o sea, todos los más, en cada una de las series. Serie A, serie B, serie C, serie D, serie E. Después vamos a calcular el puntaje de discrepancia usando la tabla de discrepancia. Hay una tabla anexada en esta hoja donde se explica toda la interpretación de la prueba. Igual está anexada en el manual, donde ustedes van a ver cuál es el comportamiento esperado en la prueba. Como les dijo al principio de la presentación, progresivamente, por eso se llama matrices progresivas. Esto se va haciendo cada vez más difícil. Entonces, la serie A es la más fácil, la serie B es un poquito más difícil, la serie D, hasta que le llegue a la serie E, que es la serie más difícil. Los primeros ítems son los más fáciles, los últimos ítems son los más difíciles. Eso se repite a través de cada serie. Entonces, nosotros esperaríamos que la cantidad de errores vaya aumentando progresivamente, es decir, que los puntajes totales sean menores en cada una de las series. Por ejemplo, en la primera serie sacaste 12, en la segunda serie sacaste 11, en la tercera serie sacaste 10 y así sucesivamente. Entonces, para ello, para el puntaje total, vamos a decir, por ejemplo, a mí cuando yo me lo pasé, mi puntaje total fue de 52 de 60.
no sé cómo fueron mi distribución. Pero en mi caso, cuando yo me voy a la tabla, quienes sacan puntaje de 52 total, van a ver, porque después de que sumaste cada una de las series, se suma el total de esos puntajes. Y ese es el total bruto de la prueba. Entonces, cuando tú ves la discrepancia, tú dices, bueno, en la serie A ella sacó 9, pero en la serie B ella sacó 11, por ejemplo. Y si la discrepancia es de más o menos 2 puntos, hay que estar pendiente, porque es muy alta. O sea, si el cambio es, por ejemplo, subió de 9 a 11 o bajó de 12 a 10, hay que estar pendiente, si es mayor o menor a 2 puntos, porque eso nos puede indicar de dificultades, de que hay una interferencia. ¿Qué puede ser? Interferencia emocional, interferencia de la motivación, porque se cansó quizás, pero eso es importante. No se invalida el test. Si hay una discrepancia muy alta, igual el test se interpreta, pero es una información valiosa que tenemos que tener de la evaluación. Entonces, después de que hicimos la sumatoria total de todos los puntajes, el cálculo del puntaje de discrepancia es aparte. Pero después de que sumé todos los más de cada una de las series y sumé el total de cada una de las series, tengo el totaje puntal bruto. Ese puntaje total bruto lo buscamos en la tabla de baremos. En la lectura tenemos la tabla de baremos, esta lectura que les estaba comentando, y buscamos la capacidad intelectual. Entonces fíjense que aquí yo les anexé la tabla donde pueden ver que el percentil 5 es deficiente, el percentil 10 es inferior al término medio, el percentil 25 es inferior al, o sea, fíjense, todos los que sean igual o menor a 25 es inferior al término medio, todo el que sea inferior a 50 es término medio, todo el que sea igual a 50 es término medio y todo el que sea superior a 50 es término medio. Todo el que sea igual o superior a 75 es superior al medio, todo el que sea igual o superior a 90 es superior al medio, y todo el que sea igual o superior a 95 es superior. Y además aquí hay un rango. Estás en rango 1, en rango 2 como extra, 2 positivo, en rango 2, ahí estoy yo, en rango 3 positivo, en rango 3 puro, en rango 3 menos, en rango 4 más, en rango 4 y en rango 5. Ok, eso es todo, eso es toda la interpretación ya. O sea, estás en un percentil, el número de percentil y en qué rango estás. Eso es sencillo, esa es la parte más sencilla del test. Les dije, es un test muy sencillo, no hay que complicarse, se corrige rápido, se administra rápido, rápidamente. Es como, este es un test muy bueno de discriminación rápida de capacidad intelectual, como les decía aquí, ¿no? Áreas donde se utiliza. Discriminación rápida de capacidad intelectual. O sea, eso es rapidito. Mira, tengo este paciente, estoy en el hospital, ¿no? Ay, no puse aquí ámbito clínico, qué mal. Pero bueno, me imagino que discriminación rápida y discapacidad intelectual en todos sus ámbitos. Entonces le decía, estoy en un hospital donde hay que ser rápido, la gente entra y sale del hospital, no hay mucho tiempo, en la hospitalización y tal, pasa un rango. No, mira, estoy en Plafam, ¿no? Una ONG que recibe demasiados pacientes, que en un día yo tengo 8 pacientes citados y los tengo que atender rápido, pasa un RAVE. Mira, estoy en mi consulta privada, tengo este chamo que lo estoy viendo a distancia, no me puedo movilizar, está todo este pedo del coronavirus. Yo me voy a poner a buscar una WISE, una cosa, pásale un RAVE. En orientación vocacional, por ejemplo, si usted no tiene un DAT, puede pasar un RAVE. Obviamente no estás evaluando lo mismo, porque ya dijimos que qué es lo que evalúa el RAVE. No sé quién me va a responder, estoy loca, estoy hablando sola con mi computadora. El RAVE evalúa es la capacidad eductiva. ¿Y la capacidad eductiva con qué se relaciona? Con la inteligencia fluida. ¿Qué medía el DAT? Las aptitudes. Entonces, ¿es lo mismo? No, pero ¿se acuerdan cuando yo les dije en clase que esto tenía que ver como que, bueno, cuando necesitamos hacer orientación vocacional, hay que evaluar lo emocional, lo familiar y lo cognitivo? Bueno, ¿cómo evaluar lo cognitivo? Para los que no están en clase de práctica. ¿Por qué es importante en la orientación vocacional evaluar todos esos ámbitos? Bueno, porque si este chamo tiene un retardo mental, o bueno, no digamos retardo, vamos a decir que tiene una capacidad inferior al promedio. Oye, yo le voy a decir a ese chamo que estudie psicología en LUCAP. No, porque le voy a hacer un mal, ¿vale? Porque ese chamo va a sufrir. Entonces, para yo saber eso y poder orientarlo a que de pronto estudies un TCU,
que es una cosa más sencilla, necesito hacer una evaluación cognitiva. Entonces ahí, mira, no tengo tiempo, me complico y tal, pasa un Raven. Esta clase va a ser hashtag pasa un Raven. En el ámbito laboral, como les digo, tengo, no sé, sopo 200 candidatos para un puesto, no quiero ir a contratar a nadie que, ¿sabes?, tenga un retardo mental o algo así, paso un Raven. En el ámbito escolar, igual como hacemos en la orientación vocacional, en el ámbito escolar podemos pasar un Raven, es una prueba sencilla, rápida. Oye, cuando tú estás en un colegio y eres el psicólogo escolar, tú tienes al cargo 300, 400 chamos, de los cuales sabemos que al menos un cuarto va a necesitar atención psicológica de algún tipo, si no es un tercio por las condiciones actuales en Venezuela. Entonces, cuando tú tienes esa cantidad de población, tú necesitas pruebas rápidas, sencillas y que no sean costosas para la escuela. Pasas un Raven. Y en la investigación, porque se acuerdan que dijimos al principio de la clase que la inteligencia era algo que también investigábamos por las bases biológicas, por la herencia, por todo esto. Un Raven. De hecho, hay unas chicas que van a hacer una tesis sobre el Raven, entonces, usando el Raven, entonces le pueden preguntar a ella. Finalmente, como comentario final, voy a hablar del efecto Flynn. Si no han escuchado el efecto Flynn, eso se los tuvieron que haber enseñado en teoría en la cátedra de inteligencia. Si quizás ya lo escucharon pero no se acuerdan, lo refresco. A partir del uso generalizado de los test de inteligencia, se ha observado que los puntajes medios obtenidos aumentan regularmente y de manera notable con el correr del tiempo en todo el mundo. ¿Qué es el efecto Flynn? Flynn es un señor, un tipo, que en 1980 y algo, 84, 83, no recuerdo, se empezó a dar cuenta que la gente ya no estaba puntuando en 100. Porque ustedes saben que la media, o sea, el 50% de la población va a puntuar 100. O sea, la mayoría de la gente no es superdotada, la mayoría de la gente es promedio, 50. Entonces, él empezó a darse cuenta que la gente no estaba puntuando 100, sino que la mayoría de la gente estaba puntuando 120. Y él dijo, ¿qué está pasando, chico? Entonces, él empezó a darse cuenta que los baremos ya no estaban funcionando, que la gente estaba puntuando más, no porque todos fuesen superdotados, sino porque lo que antes se consideraba promedio había cambiado. Entonces Flynn empezó, oye chico, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando él empieza a publicar esta información, muchos otros investigadores se ponen, chico, ¿pero qué está pasando? ¿Será que nos volvimos superdotados? Y la verdad es que no. Realmente las investigaciones, yo de hecho hice esta presentación revisando una investigación argentina, claro, tomando cosas del manual y eso, pero también revisando unas cosas un poco más actualizadas. De hecho, hay un comentario como demasiado cómico de que en el manual, como que, bueno, porque si aparece otro Flynn en el 2035 y es como que Flynn en 2013 todavía estaba publicando cosas, entonces como que me imagino a ellos como el 2035, ¿no? Una vaina súper lejos, y 2035 es que sí, mañana, pues. Me dio risa, ¿no? Como que rápido pasa el tiempo. Pero lo que se ha encontrado en la investigación, lo que decía este artículo argentino, es que, mira, es como una mezcla de muchos factores, ¿no? Por ejemplo, se empezaron a dar cuenta que cuando se separaba la muestra, las poblaciones pobres en países desarrollados se habían como equiparado con las poblaciones de clase media y clase alta, porque las condiciones socioeconómicas realmente, aunque en Venezuela no lo hemos vivido así porque razones, en la mayoría del mundo la distribución es que la pobreza está disminuyendo y se está dando como una equiparación de las oportunidades y el acceso a recursos. Entonces eso ha permitido que las personas tengan acceso a educación y bueno, al estar acceso a estimulación, a mejores condiciones sociales, a mejores alimentaciones, sabemos que se altera incluso el desarrollo de la inteligencia, ¿no? Porque es una cosa hereditaria, pero si tu mamá no toma ácido fólico durante el embarazo, no vas a puntuar más de 100. También se dieron cuenta que en algunas poblaciones
se está dando un efecto meseta. ¿Qué quiere decir? Que las puntuaciones ya llegaron a un tope, o sea, quizás en los años 70, 80, 90 iban en ascenso, pero ya a partir del 90, 2010 hasta 2020 se han establecido. ¿Qué puede ser eso? Bueno, que hay países donde ya son felices, ya están finos, ya tienen buenas economías, una buena sociedad. Y adivinen cuáles son esos países, los escandinavos, Noruega, Finlandia. Coño, esa gente que tú dices, oye, porque yo nací ahí. No, yo tenía que nacer en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela. No, yo no podía nacer en Riquín Valle y vivir así en medio de la nieve con los pingüinitos. No, yo nací en Venezuela, como arepa y tomo malta. Pero en esas poblaciones, de nuevo, por esas mismas características, buena alimentación, estabilidad económica, acceso a recursos, se cree que el efecto Flynn no se está cumpliendo de seguir aumentando, sino que ya llegó a una meseta. Y también hay en otras poblaciones donde está pasando lo contrario. La gente está empezando a puntuar bajo. Realmente ninguna de estas investigaciones da resultados concluyentes. Todavía estamos investigando qué es lo que está pasando con la inteligencia, pero bueno, es un fenómeno muy importante de la evaluación psicológica en el área de la inteligencia, que tiene, imagínense, eso apareció en el 1980 y pico, hace 40 años, y todavía lo estamos investigando, ¿no? Todavía no sabemos realmente qué es lo que pasa. Pero bueno, es importante que tomen eso en cuenta. Y la conclusión igual es que Flynn dijo, mira chamo, para estar seguro, usted siempre está revisando sus baremos. Entonces, la nota final con lo que quería cerrar esto es que aunque esta prueba es muy valiosa, también hablamos, bueno, hice una lámina como de desventajas porque igual ya las nombré, ¿no? Es una prueba breve, no te das una puntuación general, no te da una cosa especificada, pero bueno, tampoco es que la prueba promete mucho, es una prueba sencilla, muy práctica y como lo que llamaríamos de screening, no es una prueba como de despistaje, un despistaje de tu inteligencia. No te da tantos detalles como un KBC, un WISE, otra cosa, pero es una buena prueba como para tener una idea general del funcionamiento. ¿De qué? Inteligencia fluida, capacidad de educción, más nada. No te da información de más nada. Pero bueno, tampoco lo pretende hacer. O sea, el Raven es el tipo que te habla claro. Mira, yo no me voy a casar contigo, yo no quiero nada, pero te podemos salir un rato y pasar algo chévere. Ese es el Raven. Raven es el chamo que te habla claro y te dice, vamos a pasar un rato chévere, pero yo no me voy a casar contigo. Pero lo que dice Flynn es que es importante que siempre estemos actualizando nuestros baremos. Como puse aquí, usar baremos actualizados, ya que usar baremos desfasados puede darnos información errónea. Entonces, bueno, yo digo todo esto y lastimosamente pues el baremo que vamos a utilizar es el baremo que viene anexado a este test online, que es un baremo argentino. La idea es que deberían hacerse baremos de cada país, deberíamos tener nuestros propios baremos venezolanos, pero bueno, para eso se requiere esta cosita que dice aquí, investigación, y actualmente eso es bueno, algo que no tenemos recursos para ello. Aunque si alguien quiere hacer su tesis de eso y actualizar los baremos del Raven en Venezuela, pues bienvenido sea. Pero bueno, nada, eso es todo sobre esta prueba. Cualquier duda que les hayan surgido la compartiremos en la práctica. ¿Ok?